Tardes, amigos, ¿cómo están? Aquí en su programa Comunitarios en Acción por Voz Trinitaria y transmitiéndonos también por la emisora 94.3 FM. Un programa de mucha orientación, de todos diversos temas, pero más enfatizando lo que son temas psicológicos, psicosociales, para la buena información y educación de ustedes y su familia. Lucy Jiménez con ustedes para servirle. Yanis Mejía también hoy no va a poder estar con ustedes. Le pido excusas. Ustedes saben que Yanis con su nuevo cargo de la presidenta del CODOSI tiene el tiempo muy abarcado y se le imposibilita a veces compartir con nosotros. Le pedimos excusas y ella les manda un gran abrazo y un beso a todos ustedes. Estoy aquí muy bien acompañada con mi invitado Alberto Adames. Él es psicólogo clínico y escolar. Él nos va a estar acompañando en el día de hoy para tratar el tema de lo que es poner límites a los niños, enfatizando el descanso del niño a la hora de dormir. Un tema muy importante ahora en vacaciones, para poder reflexionar, ¿verdad que sí, Alberto? Sí, demasiado, diría yo. ¿Verdad que sí? Para saber esos tips, esas técnicas, cómo debemos comportarnos y cómo debemos educar a nuestros niños a la hora de dormir, que es muy importante. El sueño es muy importante, yo diría que es la base de todo. Sin un buen descanso, nada se puede realizar. No se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede hacer nada. Debemos descansar nuestro cerebro y nuestro cuerpo para poder estar en condiciones óptimas y poder rendir lo suficiente. Eso es así. ¿Verdad que sí, Alberto? Ay, sí. Pues nada, sin más nada que decir, Alberto, te dejo la palabra para que... Ya se me olvidaba, ¿verdad? Nuestra costumbre de siempre. La Dios palabra. mío, por Dios, perdónanos. Vamos a leer la palabra, señores, para entregar este programa en manos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que nos guíe, nos dé sabiduría. En esta oportunidad vamos a leer el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, 7, 6, del 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis los santos a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. ¿En qué consiste la ley y los profetas? Entrar por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellas. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, que así ¿Verdad? sea. Qué bella palabra, ¿verdad? Tremendas Alberto? palabras, así es. Sí, sí. Bueno, señores, aquí nos dice, nos habla sobre, ¿verdad? De cómo debemos tener en cuenta nuestros pasos, nuestros caminos, cómo debemos comportarnos. Nos habla del camino, de la puerta ancha, de la puerta estrecha. La puerta ancha está toda la perdición, todo porque es más fácil. La puerta estrecha es más difícil, que están esas cualidades, esos valores, ¿verdad? Que debemos cultivar a la hora de ser personas y ser buenos ciudadanos, y un buen ciudadano y un buen cristiano también. Así es, y agregar algo, Lucy. Sí, sí. La puerta ancha hace referencia a esa vida muchas veces llena de asuntos y de comportamientos que riñen contra la moral, esa tendencia a dejarse guiar por la impulsividad, de no medir consecuencias. Exacto. De abandonarse al placer, entre comillas, como pasa muchas veces en estos tiempos. Y es muchas veces en la cual el ser humano entiende como que la vida como que va a ser eterna. Y a veces Así como es. que no hace un stop Uh-huh. para mirar, para medir consecuencias, para abrazar valores y para pensar en algo que va mucho más allá. La Biblia establece que el mundo pase su justicia, pero los que siguen a Dios y confían en Dios y profesan fe en Dios, permanecerán para siempre. Y por eso es que dice que el camino del cristiano no es fácil.
que tenemos una lucha contra la carne, contra esos deseos muchas veces que nos motivan a cometer pecado, muchas veces contra la sociedad, en otras ocasiones contra nuestra familia o contra un puesto de trabajo que pone a prueba nuestra fe. Y en esencia, por eso es que la Biblia establece que es un asunto para valientes y que solamente aquellos que sean valientes pues arrebatarán el reino de los cielos. Así es, amén, así es, Alberto. Y es que es difícil, tenemos una lucha interna, ¿verdad? Sí. Entre lo bueno y lo malo. Es que es muy fina la línea, ¿verdad? Sí. Que divide lo bueno y lo malo. Pero lo que alimentemos va a determinar quién gana y quién no, Lucy. Sí. Si tú alimentas Claro. a parte negativa, si yo alimentas a parte Claro. negativa, eso es lo que va a prevalecer. ¿Verdad que sí? Ujú. Sí, pero me refiero en el sentido de que tenemos esa lucha, Ujú. que es fácil llevarnos por la tentación en fracciones de segundo. En cualquier pensamiento ya estamos pecando. Ujú. Así Sí, mismo es. es Así mismo es. increíble, sí. Por eso que tenemos que estar constantemente reflexionando, autoanalizándonos, para, ¿verdad? Estar ahí, derecho. Sí, Jesús dijo, claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. sígame, Y Pablo sí. decía, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él continúa diciendo, lo que ahora vivo en la carne fue por el sacrificio que Jesucristo hizo. O sea, en esencia, tanto Dios como la persona de Jesucristo saben que tenemos luchas y que no son fáciles. Así es, Alberto. Si no es fácil, no es fácil. Es ser un buen cristiano, tratar de ser una persona, ¿verdad? Lo más solidaria posible que uno pueda. No es fácil. Muchas tentaciones, muchas pruebas. Muchas traiciones. Muchas traiciones que si nos dejamos llevar, ya ustedes saben lo que va a pasar. Así mismo. Sí, debemos siempre, mejor con el Señor. Amén, amén, así es. Amén. Interesante tema. Sí, ¿verdad, Alberto? Pues nada, Alberto, vamos a exponer nuestro tema, ¿verdad que sí? Así es. A compartir este tema tan interesante, como le dije anteriormente, poner límites a los niños, enfatizando el descanso del niño a la hora de dormir. Un tema muy interesante, señores, que nos competen a todos, en especial a los padres, ¿verdad que sí? Así es. Sí, en materia de este tema, Lucia, Primeramente, bienvenido, bienvenido Gracias. a nuestro programa. para mí es un honor y espero que no sea la última vez. Claro ¿no? que no. Bien, para mí es un honor estar contigo en este interesantísimo programa. Sí. Un saludo a la audiencia que te sigue, que es muy fiel. Gracias. Y esperamos, como todos los días, cada entrega que ustedes hacen, pues poder ser de bendición para esa persona que sigue en esta plataforma y que sigue en este programa. Amén. Lucy, este tema es muy interesante porque hablar de límites hacemos referencia a una crianza que gira en torno a aspectos positivos. ¿Y por qué en torno a aspectos positivos? Porque más que lograr que el niño haga cosas buenas, es permitir que el niño crezca de manera constante apegados a los buenos valores y las buenas costumbres. Disciplina no consiste en obligar o forzar para que un niño tome una iniciativa respecto a un acontecimiento per se. Motiva más al ser humano a razonar. Y basado en ese raciocinio, en ese razonamiento que está fundamentado en valores y principios éticos y morales, él pueda tomar la mejor decisión o la decisión correcta, aun cuando aquellas autoridades de mando no están presentes. Porque si quizás forzamos al niño para que sea disciplinado, porque cuando papá no esté y cuando mamá no esté, él puede ser capaz de ser obediente aún en la ausencia de las figuras primarias de apoyo. O sea, es un asunto que no se limita simplemente a un mandato y a una imposición. Es crear una cultura en el individuo de que pueda tomar decisiones basadas en el raciocinio y, como planteábamos, apegado a los valores y a principios éticos y morales. Ahora bien, a veces nosotros como padres, y me incluyo porque soy papá, y viene otro en camino, van a ser 2 ya, ¿no? Ay, felicidades. Gracias. A veces uno como papá, en esta lucha que tenemos de sacar lo mejor de nuestros hijos, muchas veces maltratamos en el proceso. Y hay una pregunta muchas veces que en consulta y de manera privada, cuando algunos padres que se acercan a buscar orientación o consejo, uno le hace a ellos y uno le dice, bueno, cuando tú estuviste corrigiendo en este proceso, ¿tú estuviste descargando tu ira y tu frustración o tú estuviste corrigiendo a tu hijo para que sea una mejor persona? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces?
A veces el proceso de corrección y de administrar disciplina es un proceso en el cual el padre descarga la frustración porque no está consiguiendo un buen resultado con su hijo. Y cuando pasa eso, Lucy, tú que tratas con personas en el área de salud mental, tú sabes que llega el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato verbal. Y es un poquito chocante porque ante un pequeño es difícil entender cómo es que la persona que yo más valoro, la persona que debe estar ahí para cuidarme, para guiarme, para hacerme crecer, para hacerme una mejor persona, es la persona que me está dañando actualmente. Eso como que choca, porque está viniendo cosas negativas de alguien que yo no espero que vengan esas cosas negativas. Y es muchas veces por esto, Chris, que esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes buscan refugio en otras personas con principios éticos y morales cuestionables porque no encuentran en papá y en mamá esa figura de confianza, de apoyo, de personas con las que yo puedo contar. Y entonces este es un asunto que debemos prestarle atención, porque si algo está motivando a los jóvenes a cometer un montón de locuras como la que estamos viviendo hoy día, es porque papá y mamá están dejando de ser las personas más importantes en sus vidas. Ahora bien, no significa que si un hijo sale malo, en términos llanos, o que sale contrario a aquello que tú le has inculcado, significa que tú fallaste. No. Hay padres que hacen su trabajo y al final los hijos toman sus propias decisiones. Pero ¿qué es lo que decimos con esto? Que si en el futuro él toma decisiones contrarias a lo que tú le enseñaste, pues te queda la satisfacción de que tú cumpliste con la parte que te tocaba. Y que fue él después de adulto, o ella después de adulta, que decidió irse por caminos un tanto errados y que van en contra del bienestar propio. Pero hay 3 principios. ¿Me estoy corriendo? No, estás perfecto. Sí. Bueno, pero hay 3 principios importantes, porque también cargar a un niño a un joven con muchas reglas, muchas veces lo que va a crear estrés y va a crear ansiedad en ellos y vamos a conseguir el efecto contrario. Entonces siempre predicamos que hay 3 principios determinantes que se le debe enseñar a un pequeño y que lo fundamenta Kai Kusman en su libro que se llama Obediencia Fácil. Y hablo en paréntesis. Los padres, Lucy, deben documentarse sobre cómo criar correctamente. Porque los niños no vienen con un manual debajo del brazo. Claro. O sea, por más experimentados que nos creamos, siempre hay aspectos que podemos mejorar. Y si tenemos una información previa, fundamentadas en investigaciones que nos permitan tomar decisiones más saludables, pues va a ser mucho mejor para nosotros, porque vamos a ser más asertivos, que es lo que nos falta a muchos padres en estos tiempos. Decir entonces que hay 3 principios importantes. Número 1, hay que enseñar al niño que no se le pueden hacer daño a las cosas, a las personas, ni a ellos mismos. O sea, decirle a un niño, no, que yo te dije a ti que tú no puedes dañar la lavadora, que no puedes dañar la mesa, que no puedes dañar la estufa, que no puedes dañar los electrodomésticos de la casa. Todo eso está englobado en que tú no puedes dañar las cosas. Decirle a un niño, por ejemplo, que se portó mal en el colegio y que dañó una mesa, que dañó una butaca, todo eso está englobado en que no podemos dañar las cosas, que son objetos inanimados. Y eso le va a permitir al pequeño encasillar todas esas cosas a las cuales no puede hacer daño dentro del marco de un solo mandato y se va a turbar menos. Si decirle al niño que tú no puedes pelearte con tu primo, que no puedes pelearte con tu compañerito de clase, que no puede decir palabras obscenas, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Cuando le decimos al niño que no puede dañar a las personas, todo eso está englobado. Es un solo mandato, pero que tiene muchas vertientes. Decirle al niño que no puede hacerse daño a sí mismo, bueno, que no puede dormir tarde. Al niño que debe evitar conductas que sean de riesgo, que debe evitar comportamientos o hábitos tóxicos que lo maltraten. O sea, todo eso está englobado dentro del marco de que no se puede dañar a sí mismo. Si fundamentamos la corrección en estos 3 principios que son muy importantes y muy determinantes, vamos a tener hijos que son mucho más saludables y que, o sea, van a funcionar de manera más correcta sin estresarlo o ponerlos ansiosos. Así es, muy de acuerdo contigo, Alberto. Sí, debemos mantener un equilibrio, ¿verdad? En Así lo que es no saturar a los niños de reglas y mandatos y no descargar nuestras frustraciones en ellos y tratar de verdad de implementar esos principios de una manera relajada, sana, cuidadosa, de manera que el niño no termine frustrado ni termine hasta decepcionado de sus padres. Así es. Y en esa misma línea de pensamiento, sí, agregar solamente un pequeño fragmento. Hay un principio que establece que solamente las personas dañadas hacen daño. Eso Tú nunca vas a ver
un padre sano emocionalmente, descargando ira y frustración en su hijo. Tú nunca vas a ver un padre exigiendo a los niños lo que no das. O sea, porque si yo te estoy exigiendo a ti que sea coherente, que sea prudente, que seas alguien que no te deje llevar por los impulsos, ¿verdad? Saludos. Sí, sí, señores. Ha entrado nuestra Yanis. Señores, con ustedes. Qué bueno, Yanis, que pudiste venir. Saludos, un placer. Presento a Alberto, sí, nuestro invitado de hoy. Ay, señor. ¿Cómo estás, Mi Yanis? cariño para todos. Qué falta me hace cuando puedo ver la canción. Pero ustedes saben que he asumido un compromiso fuerte en la presidencia del Colegio de Psicólogos y realmente Sí, esto eso me ha No es fácil. ocupado casi todo el tiempo. Así es, Pero aquí eso estaba estamos. comentando, sí. Bueno, Qué estaremos bueno, orando para que el Yanis. Señor la dirija en Amén, en este amén. proceso. Sí, qué bueno. Amén, sí. Sí. Bueno, Yanis, estamos hablando, como tú escuchaste, de los límites que le ponemos a los niños, ¿verdad? Estamos hablando de la disciplina y el tema de hoy se va a tratar, de verdad, de una educación sobre el descanso, el Ujú, sueño ujú. También de los vamos a agregar. niños. Alberto estaba hablando de cómo a veces las disciplinas no se extralimitan, ¿verdad? A la hora de Así es. transmitirlas a los niños, el exceso de reglas, el exceso de cómo los padres transmiten a veces sus frustraciones y ira, lo que hace un efecto contraproducente en el niño, no lo va a disciplinar, van a crear niños inestables emocionalmente. Así Sí. es. Y además de la inestabilidad, Lucy, es el modelo que ellos van a adquirir. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a criar? Unos niños que van a ser agresivos, Ujú. unos niños que posiblemente tengan déficit de atención Así es. y muchas otras condiciones que se van a derivar de esa violencia con que es tratado ese niño. Ujú. Porque es que hay una línea divisoria entre lo que es la disciplina y lo que es el maltrato. Así Ya mismo. en otras ocasiones Ujú. hemos hablado de eso. Exacto. Entonces es difícil porque la misma situación social y las precariedades a veces de las familias pues mantienen mucha presión en el hogar y en la crianza de los hijos, pero los padres realmente tienen que hacer un esfuerzo. Y como decimos, quizás se oye fácil y no es tan fácil practicarlo, pero hay que disciplinar con amor. Eso es Sí, así. sí, sí. Y hablando en materia de corrección, la famosa pela, señores, eso no se puede quedar sin tocar en este tema. Mira, la ciencia ha descubierto que un niño o una persona que crece en un ambiente hostil, hay sustancias químicas en su cerebro que se segregan, que lo acondicionan y le motivan a actuar de una manera que no es un tanto prudente o acorde a las buenas costumbres o posturas comportamentales. La ciencia establece que se segrega una sustancia que se llama adrenalina. La adrenalina normalmente se segrega cuando tú estás ante un ambiente que para ti es hostil o que es de peligro. Sí. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que como se segregan mayores cantidades que el cerebro no puede manejar, ya el ácido gamma-aminobutílico no puede hacer su efecto, que es el ácido que se encarga como de crear un equilibrio en el sistema. Entonces yo voy a tener un niño después que va a ser reactivo. Después el niño, acontecimientos que son prácticamente normales, va a reaccionar de manera agresiva. Porque está viviendo en un ambiente hostil, está segregando sustancias que lo motivan a eso y él no sabe cómo canalizar su frustración y su ira. Entonces es el niño que lo pisan en el colegio de un trompón. Es el niño que le habla un poquito fuerte y él grita mucho más fuerte y maltrata. Y de repente cuando uno va buscando la raíz de todo eso, se da cuenta que todo inició ¿dónde? En el círculo materno, papá y mamá o círculo primario de apoyo, y que eso está repercutiendo en todas las esferas de la vida del ser humano. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que como esto se repite, se repite y se repite, se da como una especie de acondicionamiento y que es lo que llamamos sesgos neuronales, que son patrones de comportamiento que son un tanto inconscientes. Después tienes ese niño en consulta que te dice a ti, bueno, yo soy así, pero es que yo no quiero ser así. Es lo mismo como, por ejemplo, una persona que sea un alcohólico o dependiente de sustancia, que sabe que tiene la situación, pero que es impulsividad, que no puede manejar las exigencias muchas veces de su mismo cerebro, no le motivan a medir consecuencias de ser un ser humano totalmente racional. Lo mismo que pasa. El niño está consciente muchas veces que maltrata, que golpea. Y la frustración, cuando tú lo sientas en consulta, es grandísima. Porque está lidiando con situaciones que son producto de su ambiente, que han creado una especie de acondicionamiento. Entonces hay que tener esto en cuenta, porque el hogar debe ser lo más estable posible.
Y la mejor forma de que un niño crezca sano emocionalmente y en todas las esferas de su vida es teniendo padres totalmente emocionales. Y es muchas veces que llevan el pobre niño a consulta y quiénes son los que necesitan la terapia. Son papá y mamá, porque él simplemente siendo un reflejo de lo que está viviendo en su hogar. Así que hay que tenerlo en cuenta. Así es, perfecto, Alberto. Sí, yo creo que tú has dado en el clavo en lo que es esa rama, ¿verdad? De la educación, de la psicología, la disciplina que implementamos los padres a nuestros hijos, que debe ser de una manera, ¿verdad?, armoniosa, con amor, disciplina con amor, la disciplina positiva que tanto se habla hoy en día. Así es. Que es infundirle al niño amor, respeto por ellos mismos y por los demás. Exacto. Y agregar que la disciplina debe estar conforme a la edad del individuo. Tú no puedes disciplinar, que bueno, tú no puedes disciplinar a un niño de 4 años como un adolescente de 12, 13 años. Claro. Un niño de 4 o 5 años no tiene sentido de causa y efecto. Él sabe que hacer la cosa, pero no sabe cuáles son las consecuencias muchas veces que traen esos acontecimientos. De repente yo como adulto quiero que el niño piense igual que yo, no va a pasar. Y a veces el niño desobedece no es porque él quiera, es porque él no ha madurado. Es que esa corteza prefrontal, ese lóbulo frontal, que es la última parte madura, que madura especialmente en la adolescencia, todavía no es totalmente madura. Entonces, si yo como adulto no entiendo eso, yo lo que voy a hacer es que voy a maltratar en el proceso. Por ejemplo, un adolescente, entendemos que la última parte madura es la parte del lóbulo frontal. Tenemos 4 principales: occipital, parietal, temporal y el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un individuo, tenemos un adolescente que está siendo bombardeado por un montón de sustancias químicas. En el caso de las hembras estrógeno, en el caso de los varones de testosterona, que lo están motivando a ser un tanto impulsivo. Es un tanto impulsivo por naturaleza. Por hecho, lo podemos medir. En la 6 de noviembre, un muchacho con 14, 15 años se monta en un 115 cortado, ha hecho una competencia sin poloche. Todo individuo que dice, que ve eso, dice, pero venga, ¿cómo es posible que yo ponga mi vida en riesgo? Bueno, simple. El adolescente no mide consecuencias. No mide consecuencias, es impulsivo y aparte se cree lo suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones. Y eso implica que tenemos prácticamente una bomba de tiempo. Ya él no está viendo a papá como una figura muchas veces que tiene toda la razón. Ahora él se siente y piensa, pero papá no siempre tiene la razón. Mi papá se equivoca. Yo puedo tomar mis propias decisiones y se identifica con sus pares, que es lo más importante. Por eso es que en materia de comportamiento es importante cuidar el entorno sobre el cual se está desarrollando mi hijo, porque influye mucho en su comportamiento, porque a su vez son las personas con las que se identifica. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque a esa edad, ¿qué debemos hacer? Negociar con el adolescente. Obviamente los principios éticos y morales no son negociables, pero hay otras cosas que sí pueden ser negociables. La hora de llegar a la casa, en qué lugar va a estar, si tiene permiso para hacerlo o no. Si se ganó el permiso, que eso es otra cosa, porque si no le enseñamos que las cosas se ganan, también eso adquiere otro tipo de patrón conductual que es un tanto peligroso. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y es por eso que siempre decimos, cuando estamos frente a estos micrófonos, que hay que saber que tener hijos es una responsabilidad. Y una responsabilidad más grande que tiene un ser humano es tener hijos. O sea, porque criar un individuo que va a ser un ente social para bien o para mal, y que esas responsabilidades sobrecaen a tus hombros, hay que pensarlo bien. Y tenemos un montón de gente teniendo hijos de manera alegre, que es un asunto que lo que mete es miedo. Entonces es complicado. Sí. Y el Estado también, que debe tener parte de responsabilidad, porque sabemos de casos que las mujeres tienen a veces hasta condiciones de salud mental. Y el Estado deja que para 9, 8, 7. ¿Y qué pasa con esos niños? Ay, Dios mío. Indudablemente lo que vienen al mundo es a sufrir, a padecer, porque ella no tiene las condiciones ni la sociedad tampoco. Entonces esos son casos realmente que son dolorosos y el Estado debe tomar en esos tipos de casos las medidas necesarias, ¿verdad?, para que esas mujeres sean controladas a nivel de fertilidad. Claro. Sí. Ahí entra lo que es, ¿verdad? Y es un ciclo que se repetiría, doctora, un ciclo que se repetiría de familia en familia si no se le presta atención. Sí. No, y aparece también personas que hablan de derechos, pero realmente una persona que no esté en sus facultades mentales, por ejemplo, que conozco casos, dime tú,
No, no hay Entonces el forma. derecho de esos niños a crecer en un ambiente Ay. sano, a tener una vida emocionalmente sana, ¿quién se lo va a garantizar? Entonces me parece que la enfermedad, ¿verdad? La Sí. curación en ese caso de mantener derechos porque las mujeres pueden parir todo lo que quieran y el Estado no debe intervenir. Yo creo que hay No es complejo. que sopesar un poco. Sí, es complejo el asunto. Sí, sí, Pero, realmente. Ya en casos de normalidad, ¿verdad? Dentro de lo que se llaman patrones normales, entonces yo pienso que sí, que los padres de este tiempo tienen una gran responsabilidad y que antes de embarcarse en tener hijos, hay que planificarse muy bien, Eso es así. Cierto. porque entonces esos niños pasan y maltratos y todo tipo de cosas que realmente se pueden evitar si usted no tiene las condiciones ni está preparado y preparada, porque es una pareja, una mujer no se embaraza sola. Entonces es una responsabilidad compartida entre papá y mamá. Sí, y tomando en Totalmente de cuenta acuerdo. ahora que son muchos adolescentes que están teniendo hijos a muy temprana edad. Eso es Eso un es- drama social, sí. el embarazo en los adolescentes, porque entonces tenemos una niña pariendo otro niño, Así es, sin ningún tipo de condiciones, sí, Tremendo. que es peor aún, porque entonces hay en lugar de uno son dos niños que están los niños. padeciendo. Sí, porque esa niña no tiene todavía la madurez ni biológica, Claro ni que no. psicológica, ni emocionalmente Ni para, económicamente. ni económicamente tampoco para poder Entonces, educar y criar a esos niños. casos también son terribles. Es difícil. Así Sí. es. Agregar respecto a la disciplina, hay que dejar que los niños asuman las consecuencias muchas veces de sus acciones. Y en psicología se llama consecuencias naturales. Si un niño sabe que tiene que entregar un trabajo en la escuela y la madre le busca el material, está dispuesta a ayudarlo. Y muchas veces hasta le hace el trabajo, eso no está bien, porque usted no le está ayudando a asumir su responsabilidad. Que sí estaría bien, que si él no hace el trabajo, pues él asuma la consecuencia, que sería que una mala nota. ¿Qué usted le está enseñando a su pequeño? Que las malas acciones traen consecuencias, es un método correcto de disciplinar. Claro. Es importante agregar que la disciplina debe ir conforme a la edad del individuo. ¿Cuáles estrategias muchas veces utilizan? Tiempo fuera, utilizamos los psicólogos. Es un espacio de reflexión donde debe estar ubicado en la casa, obviamente, y donde el niño allí se va a reflexionar acerca de la acción que cometió o el comportamiento que manifestó, ¿no? También aplicamos o hablamos muchas veces de reforzadores positivos o reforzadores negativos. El reforzador negativo hace referencia a que después de una mala conducta hay una acción que se presenta inmediatamente, que es como una consecuencia, y entonces para lograr que el niño asuma otro tipo de patrón conductual. Es importante establecer que la ley de la extinción establece que después de una conducta haber sido extinguida, puede reaparecer durante un intervalo de tiempo, aunque esa se presente con menos fuerza. ¿Por qué es importante entender este punto? Porque de repente yo corrijo al pequeño, yo entiendo como que se formateó. No, o sea, es un trabajo que toma tiempo, que hay que mucha paciencia, y que puede que una vez que lo deje reaparezca, obviamente, pero con menos intensidad. Entonces tú debes reconocer que no es que no fue que el pequeño se formateó, es que él está en esa lucha de Claro. trabajar y hacer lo correcto. Sí, que un ensayo y error, Una a caerse. constante. Exacto. Que cometen el error, aprenden a no cometerlo, lo hacen bien, pero ya mañana lo hacen mal y no quiere decir, ¿verdad? Que si lo hacen bien hoy, ya va a ser para siempre así, que es un proceso. Que agregar ahí también, y recomendamos siempre que hay que supervisar el mandato. Sí. Hasta que el niño aprenda y lo asuma con responsabilidad. Porque de repente yo te digo, que friegue. Y él se queda viendo el televisor. Y después yo vengo una hora después y le digo, pero tú no fregaste. Y vengo muchas veces con palabras fuertes, un tanto descompuestas y lo obligo. No es lo mismo que tú decirle, párate, que es momento de fregar. Hay un mandato claro. Que ayuda muchas veces también, que hay que decirle previamente al acontecimiento que va a suceder. Por ejemplo, si yo te digo a ti, cuando yo termine de cocinar, después que comamos, tú vas a fregar, no es lo mismo que yo decírtelo en el momento después que terminemos de comer.
Porque ya aún antes de comer el niño sabe que hay una acción que él debe realizar cuando llegue un X tiempo, un momento determinado. ¿Qué significa eso? Que tú lo vas preparando mentalmente para cuando llegue el momento de realizar la acción, pues que él debe realizar. Entonces son cositas como que hay que tomar en cuenta, porque ayuda muchísimo en lo que es la disciplina. Muy bien. Esos tips son, ¿verdad? Muy efectivos. Sí, importante para nuestros Y padres no que son nos escuchan. difíciles para implementar. Entonces, No. de ahí es la importancia de cuando, como padres, ¿verdad? Nadie hace un curso para ser padre. No, Pero realmente en el camino, si siente, ¿verdad?, que no está en condiciones de llevar a cabo esta tarea ardua, difícil y larga, entonces es bueno que busque la ayuda de los profesionales de la conducta, llámese psicólogos, ¿verdad?, que estén capacitados en las diferentes necesidades que tengan las personas, para que lo acompañen, porque nosotros los psicólogos lo que hacemos es acompañar a las personas en las situaciones e irle dando guías, tips, para que esas situaciones se lleven de la mejor manera. Así es. En el caso del colega, excelente sus explicaciones. Agradecemos. Muy bien, Sí. Alberto. Y sobre el tema que nos compete hoy, el descanso en el niño, ¿cómo podría la disciplina regular este importante factor en el niño, sobre todo, que es el descanso, la buena salud de un sueño bien reparador? ¿Cómo podríamos nosotros los padres, ¿verdad?, equiparar esa situación en el crecimiento de los niños? Mira, yo pienso que el principal problema de la sociedad de hoy día, especialmente de los padres, y me incluyo, es que exigimos a nuestros hijos cosas que muchas veces ni nosotros hacemos. Y por ejemplo, pongo un ejemplo. Es el típico padre que llega a su casa a las 6, 7 de la noche y que lleva trabajo para la casa y que le exige a su pequeño muchas veces que se acueste a las 8, pero ese papá nunca tiene tiempo muchas veces ni para cenar, ni para llevar al señor a la cama que se duerma, ni tampoco para acostarse antes de las 10 de la noche. Se acuesta a 12, 1 de la noche. Y de repente el niño debe obedecer porque es su papá. Pero en su psique se ha establecido que el padre no está predicando lo que está exigiendo. Es el mandato. Y yo no creo que se malentienda con esto, pero el mandato debe ser primero por ejemplo. Yo de que quedarme 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana viendo de que una serie y le exijo a mi hijo que se acueste a las 8 o las 9, no aplica. Pero respecto al sueño en sí, la ciencia ha descubierto que cuando dormimos, dormir es la actividad que más le favorece al cerebro de cada ser humano. Porque cuando dormimos, nuestro cerebro tiene la capacidad de reparar conexiones neuronales y pasa algo muy interesante que se llama poda de las ramificaciones neuronales. Es allí cuando el cerebro entiende, bueno, este pensamiento, esta acción, la dejo a un lado, esta neurona no está funcionando. Es decir, que neurona muerta, neurona que no se restablece. Aunque tenemos miles de millones de neuronas, no podemos abusar de eso, pero hay que cuidarlo. ¿Y por qué hay que cuidar nuestras neuronas? Porque nuestras neuronas son las que permiten que haya conexión a nivel general en el cerebro. Las neuronas tienen lo que son cuerposoma, axón, dendritas y vainas de mielinas. Y es allí donde se va toda información que va a diferentes partes del cuerpo. Para yo poder estar hablando aquí y ustedes estar hablando, nuestras neuronas tienen que estar activas. Porque tienen que estar creando conexiones neuronales para que yo pueda quizás hablar de manera coherente ante ustedes. O sea, ¿qué significa esto? Que quizás si yo estuviese muy estresado, muy cansado, si yo no estuviese descansado correctamente, yo quizás no hubiese podido estar coherente ante ustedes. ¿Qué significa esto? Que el sueño es determinante. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? El ser humano que no duerme es un ser humano que está estresado. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando está estresado? Se segrega una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol, la ciencia ha establecido que como se segrega en mayores cantidades que nuestro cuerpo puede manejar, aumenta los niveles de azúcar, aumenta pues los problemas cardíacos, crea problemas cardíacos porque es mayor cantidad que el cuerpo no puede manejar, aumenta la insulina, los niveles de azúcar, aumenta la presión sanguínea y da lugar a problemas cardíacos. Hay personas muchas veces que padecen de problemas gastrointestinales y de repente llega un momento que yo, acá, pero yo estoy comiendo bien, me estoy alimentando bien. ¿Y de dónde salió esta diabetes?
¿Qué pasó? Bueno, tú no estás durmiendo, tú no estás descansando y tu cuerpo lo que está manifestando es las consecuencias de malos hábitos. Y es importante decir que el mal hábito de no dormir bien también crea alteraciones en lo que es el patrón del sueño. De repente yo tengo un individuo que tiene insomnio. Y algo muy interesante, muchas veces hay personas que tienen insomnio y ellos mismos se automedican. Van a la farmacia, compran, qué sé yo, un ansiolítico, compran somníferos, ¿qué le llaman? Se me va el nombre ahora. Sí. Compran un medicamento de esto, doctora. Dormilón. Bueno. Ay, perdón. Hay otro sí que es famoso. Ajá. No Entonces, recuerdo exactamente el nombre, pero hay uno que lo venden sin indicación médica. dígame usted. O sea, no hay ninguna causa biológica por la cual él está padeciendo insomnio y entonces llega el momento en que lo medica y eso trae consecuencias que son peores, porque si tu cuerpo se acostumbra únicamente a dormir con estos medicamentos, va a llegar un momento en que para tú dormir, ¿qué tú vas a tener que hacer? Tomarte un medicamento. Y cada vez en mayor grado. Exacto, porque la tolerancia, va adquiriendo tolerancia nuestro cuerpo al medicamento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que quizás lo que tú tienes que corregir es un excelente o un buen hábito de sueño, tú lo estás justificando con un medicamento, con un fármaco, que lo que te va a hacer es mal. Estamos hablando también que crea alteración como la apnea del sueño. Sabemos lo que es, que una gente cuando está durmiendo siente como que la respiración le falla y piensa que se va a morir. Entonces son cosas que se pueden evitar durmiendo de la forma más correcta, que son de 7 a 8 horas. Hay personas que se recomiendan que la persona duerma 9 horas de sueño. Pero ¿y esta juventud qué está haciendo? Y lamentable el caso. Este asunto, quizá no es el tema, pero hay que mencionarlo. No, eso va. Está acabando con nuestra juventud hoy día. Y de repente el papá le apaga el internet, pero él pone un paquetico. Y de repente tú llegas a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana a esa habitación y tú ves que el niño está pegado al teléfono. Y no hay asunto que haga más daño y altere el patrón del sueño que estos aparatos electrónicos. Porque aparte de que la actividad solamente es receptiva, en la mayoría de los casos, también crea condicionamiento en el ser humano. Y yo concluyo con lo siguiente, para no extenderme mucho. En una ocasión hubo un individuo que entró a una escuela en Estados Unidos y ultimó un montón de personas más jóvenes que él, contemporáneos. Cuando fueron a su casa, que eso quizás pueda ser campo de otro tema en otra ocasión, cuando fueron a su casa se dieron cuenta que era adicto al uso de videojuegos y que esos videojuegos lo habían acondicionado a un grado tal de que lo motivaron a cometer acciones de violencia. ¿Qué es lo que pasa? La ciencia ha descubierto que muchas veces a nuestro cerebro le es imposible distinguir entre la realidad y la ficción. Por ejemplo, si vemos una película muy triste, sabemos que es una película, que no es real el hecho, pero ¿qué hace nuestro cuerpo? Llora. Y para que nuestro cuerpo llore hay sustancias químicas en el cerebro que deben activarse, pero se activaron con un acontecimiento que fue totalmente ficticio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay acontecimientos que no son de verdad, pero que nos acondicionan. Hoy un niño te sabe lo que es un AK-45, un rifle de asalto, que sabe lo que son armas de largo alcance, pero ¿cómo lo sabe? Porque consume a través de estos aparatos. ¿Qué significa eso? Que acondiciona en esencia lo que es el ser humano. Hay que cuidar eso. Así es. También la luz del celular disminuye el sueño también. He escuchado mucho eso. Muchas veces los niños están durmiéndose en la escuela porque no descansan lo suficiente. Los padres pierden el control sobre este tipo de el celular, el uso del celular en los niños. Entonces los niños a escondidas hacen uso de esto y se duermen tardísimo o no duermen casi nada y están durmiéndose en las escuelas. O sea, es un problema que lo vemos diario y ha salido de control. No solamente Lucy que se duermen, esos niños que presentan mucha agresividad, irritación en las escuelas, que golpean, en muchas ocasiones es producto de falta de sueño. También por las aplicaciones y en los juegos violentos también que se presentan. Sí, porque generalmente eso es lo que ellos buscan. Aunque sea un niño pequeño de 4 años,
ellos cuando tienen ese celular, ese es el tipo de juego que les llama la atención. Así Y es. se vuelven tan diestros que tú ves niños hasta de 1 año y medio. Los otros días observaba yo una bebé Es que increíble. le hacía así al celular buscando y cambia la pantalla una niñita de 1 año y medio. Una Así mismo. bebecita, sí. Y entonces generalmente esos juegos son los que están siempre más al alcance, porque precisamente lo ponen que suben cuando tú Es abres, fácil, sí, ajá. es más fácil que otro juego quizás menos Sí. comprometedor para la salud emocional del niño. Sí, Exacto, y son totalmente adictivos, señor. Ujú, sí. Son totalmente adictivos. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? En la corteza prefrontal tenemos un sistema que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens, cada vez que nosotros probamos una actividad que nos genera placer, que segregamos dopamina, te motiva y te obliga prácticamente a que realices de nuevo la actividad. De repente yo tengo un niño que quiere cada vez más utilizar el dispositivo porque su cerebro automáticamente, de manera inconsciente, se lo está exigiendo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que esto motiva la falta de descanso. La falta de descanso crea irritabilidad y la irritabilidad crea ciertos comportamientos que son un tanto reactivos. Y estamos hablando de un niño que reacciona de manera negativa ante acontecimientos que son prácticamente normales. Va a discutir mucho, va a pelear mucho y la tendencia va a ser ante desavenencias de la vida o situaciones un tanto complicadas o incómodas a reaccionar de una forma muchas veces agresiva. ¿Qué significa esto? Que el sueño no es algo para tomarlo a la ligera. Esto significa que es algo que debemos prestarle suma atención y que los padres que quieren pues que sus hijos crezcan sanos y emocionalmente deben tener esto como una prioridad pues en la vida de sus hijos. Así es, Alberto, sí. Tomen mucho eso en cuenta, padres, supervise a sus niños de que duerman todas sus horas, por lo menos 8 horas, de 8 a 9 horas, para que el niño sea un niño, ¿verdad? Saludable emocionalmente y pueda rendir suficiente en sus actividades diarias, escuela, juegos, y pueda desarrollarse sanamente también. Ciertamente. El sistema emocional va muy de la mano, ¿verdad? Con lo que es el comportamiento no solamente de los niños, de todas las personas. Por eso el colega ahorita hablaba de la sintomatología agresiva en personas, ¿verdad? Y hasta falta de atención. Cuando el sistema nervioso por la falta del sueño se altera, entonces vamos a estar alterados completamente. Así es. Y en los niños esto es más grave porque ellos accionan sin tener la conciencia plena y de las consecuencias que traería la falta de sueño. Entonces los padres es que tienen que tomar en este caso el control. Exacto. De esta parte y yo diría que por completo, ¿verdad? De las acciones de los niños, porque por eso son niños y no tienen responsabilidad ni criterio para ellos mismos tomar decisiones y concientizarse con relación en este caso a lo que las consecuencias de la falta del sueño. Entonces, ¿verdad? Así es. Como siempre es una responsabilidad de los cuidadores. Si son cuidados por personas que no son los padres o por el entorno donde esté el niño. Hay que preservar su salud física, pero también su salud mental, y ahí está incluido el bienestar psicoemocional con relación al sueño. Eso es así, tremendo. Sí. Así mismo es. Bueno, Lucy. Bueno, yo creo que es verdad. Hemos completado lo que es las informaciones en cuanto a la disciplina, ¿verdad? En los niños, y también enfatizando el sueño, la importancia del descanso en los niños y el uso, dosificar el uso del celular en los niños. Mucha educación, padres, lo que ustedes no saben, investiguen, asesórense, busquen ayuda, sí. Ahí está la clave. Si no estamos en capacidad de lidiar o de llevar a cabo esa responsabilidad, entonces vamos a buscar quien nos oriente, quien nos ayude. Así es, Yanni.
que gracias a Dios hay bastante ayuda, que no, a veces sin libre de costo, que está a nuestro alcance, sí. Eso es importante anunciarlo, Lucy, porque a veces quizás por la falta de recursos las personas no buscan ayuda. Así es, Yani. Aquí en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, en la oficina de género, está la unidad psicológica que está abierta a la comunidad, no solamente al municipio Santo Domingo Este, sino al país en general. Pueden ir a buscar atención psicológica, estamos a sus órdenes allá, Edelmira Lagares y Lucy Jiménez, una servidora. Pueden ir a buscar ayuda y estamos prestos a ayudarlos, ¿cómo no? Sí. Bueno, digamos al final, Lucy, agradecer al colega por... Gracias, Alberto. Sus orientaciones. Me ha sido un placer. Está aquí el programa a su disposición, ¿verdad? Así es, sí. No, estamos a su orden, para mí un honor. Alberto, sí, y a todas esas personas que han sintonizado hoy Comentarios en Acción, agradecerles su compañía. Bienvenida, Yani, nuevamente. Gracias, Lucy. Sí. Nos hacía falta. Gracias. Bueno. No, realmente para mí es un inmenso placer estar aquí. Nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere. Así es, que pasen una feliz tarde, muchas bendiciones, quiéranse mucho y cuídense mucho. Y sean felices. Edúquense mucho, sí, sean felices. Bye bye, buenas tardes, bye.